quiero comenzar a abordar el tema de la evolución y su relación con las instituciones en el contexto del pensamiento liberal. Con este tema, creo que haremos referencia a algunas cuestiones que todavía están pendientes en cuanto al pensamiento liberal. La primera de ellas es lo relacionado con su epistemología. Hay algunas obras, algunos textos de referencia que aseguran que el pensamiento liberal es racionalista, pero los autores identificados con esta corriente, digamos, con esta escuela de pensamiento, lo niegan, es decir, rechazan el que el racionalismo sea la doctrina epistemológica que los sostiene o que ellos sostienen. Ya hemos tenido oportunidad de leer, por ejemplo, a Isaiah Berlin, quien no comparte, digamos, para nada el racionalismo, sobre todo en el campo estrictamente político, ¿verdad? Pero también hay algunos otros autores como Herzog Márquez en México, quien tiene un trabajo muy interesante que se llama La idiotez de lo perfecto, ¿verdad? Donde también tiene una actitud, digamos, de crítica hacia todos aquellos que piensan que la razón humana es capaz de proponer sociedades perfectas, de estructurar, digamos, y edificar una sociedad perfecta. Pero también tendríamos que recordar los orígenes del liberalismo en la modernidad. Creo que eso sí lo hemos señalado en algún momento eh, y hemos descubierto pues que autores británicos como John Locke y David Hume pues se encuentran en las raíces del pensamiento liberal. Entonces estamos aquí frente a autores pertenecientes al iluminismo británico, que ciertamente aceptaba la importancia de la razón, pero la veía como un instrumento harto limitado, ¿verdad? Es decir, tal vez podríamos hablar aquí de un racionalismo crítico propio de autores como Karl Popper, ¿verdad? Entonces, con este tema, esperaría yo que pues quedara un poco más clara cuál es la identidad, por decirlo así, epistemológica del pensamiento liberal. No es que, digamos, los liberales sean enemigos declarados de la razón, como a veces también se ha dicho equivocadamente, porque si fueran enemigos, digamos, de la razón, caerían, pues, automáticamente en el irracionalismo, ¿verdad? Y la cosa con ellos no va realmente por ahí, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que no son críticos de la razón, perdón, sí, no son rechazadores, digamos, ni enemigos de la razón, sino más bien del racionalismo extremo. No sé si alguien quería decir algo, perdón. Bueno, parece que no. Una breve interrupción ahí. Bueno, entonces esperamos pues hacer esa aclaración y sobre todo en relación con el surgimiento de ciertas instituciones que son muy, muy, muy importantes para la vida en sociedad, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del derecho, estamos hablando del dinero como otra de las instituciones de enorme importancia para la vida en sociedad, de la opinión, digamos,
de los pensadores liberales es que las instituciones que son enormemente útiles para mantener la convivencia, la cooperación y el mutuo beneficio, son instituciones que la razón humana no ha creado de una manera deliberada, ¿verdad? No son producto de la invención de la razón humana, sino que más bien surgieron a lo largo de un periodo muy extenso de tiempo, donde el ensayo y el error fue lo más importante. Es decir, que el ensayo y el error fue lo que llevó a los seres humanos a descubrir ciertos patrones de comportamiento, ciertos patrones de conducta que se volvieron, digamos, hábitos y que andando el tiempo se institucionalizaron como procederes, digamos, propios de la vida en sociedad y de la vida civilizada. Pero también esperamos lograr hacer una aclaración sobre el concepto mismo de evolución que se maneja en el contexto del pensamiento liberal. Es común también encontrar a veces la obra de pensadores liberales en algunas bibliotecas, no digo que en todas, pero sí en algunas bibliotecas, pues clasificadas las obras de los autores liberales como darwinismo social, ¿verdad? Eso porque no esconden ellos, ¿verdad? No esconden ellos el concepto de evolución, ¿verdad? Sin embargo, creo que es necesario aclarar en qué sentido se está empleando la palabra evolución acá, ¿verdad? Y una de las cuestiones que de algún modo esperamos también enfatizar es que el concepto, al menos en la modernidad, el concepto de evolución surgió en las ciencias sociales y no en la biología, ¿verdad? Aunque ciertamente fueron hombres como Lamarck y como Charles Darwin los que terminaron, digamos, dándole fama al concepto de evolución con todos qué sé yo, las ideas propias, digamos, de esa propuesta. Sin embargo, el concepto realmente surgió en el contexto de los fenómenos propios de la vida en sociedad, como el lenguaje, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, fueron lingüistas los que le pusieron mucha atención al concepto de evolución. Pero ya cuando hablamos, digamos, de ciencias sociales, cuando hablamos de la lingüística, pues es obvio que no estamos en el campo de lo biológico, no le interesa realmente al pensamiento liberal la evolución biológicamente entendida, ¿verdad? La sobrevivencia de animales o de organismos no es eso lo que realmente le interesa al pensamiento liberal, sino la sobrevivencia de instituciones, ¿verdad? ¿Por qué algunas instituciones se quedaron tiradas en los corredores de la historia, mientras que otras perviven, digamos, hasta el día de hoy? Y entonces creo que es necesario entrarle a este asunto para uh, enfocar estas cuestiones que hemos mencionado rápidamente y hacer en lo posible algunas aclaraciones también. Entonces, vamos a ir a un recorrido pues relativamente breve en relación con el término evolución, ¿verdad? Es desde un punto de mira puramente semántico y desde un punto de vista del significado, digamos, original de los términos, pues recordamos que la palabra viene de evolutio, que procede del verbo evolvo, ¿verdad? Y que señala o se refiere fundamentalmente a la acción, al efecto de desenvolverse, de desplegarse
y de desarrollarse algo. Esa es la idea propia, digamos, del concepto de evolución, como que si fuera una especie de rollo, ¿verdad? Que se va desplegando ante nuestros ojos. Esa es la idea esencial, digamos, del término. Por eso decimos aquí que suscita la imagen de despliegue y desenvolvimiento de algo que como que se encontraba plegado y, y envuelto, ¿verdad? Y no es, digamos, que eso que se encontraba como plegado, ¿verdad? Como enrollado, pues contenga ya desde sí, pues todo lo que en el futuro y en el porvenir va a ocurrir, porque esa es otra de las grandes equivocaciones cuando se habla del concepto de evolución, ¿verdad? Eso no solo en el ámbito social, sino incluso en el ámbito de la misma biología. Se comete un error cuando se piensa, digamos, que los biólogos evolucionistas pues son capaces de adivinar cuál es el siguiente organismo que va a surgir o cuáles son los cambios que se va a dar en los organismos en el futuro, todo lo cual es impropio, totalmente alejado del concepto de evolución, insisto, incluso en el ámbito puramente biológico. Bueno, refirámonos a algunos momentos eh, en la idea de evolución a lo largo del tiempo. No es nuestro interés aquí agotar completamente la historia de este término, pero sí nos interesa señalar algunos 2 o 3 momentos importantes en su devenir histórico. Un primer momento que yo no sé si ustedes lo sabían, pero se dio fundamentalmente en los presocráticos. Estos filósofos que, como recordamos, estaban profundamente preocupados por el cosmos, por el universo estrictamente físico, por el orden, digamos, del universo, incluyendo, por supuesto, lo humano, lo cultural. Según ellos, no había ninguna diferencia, digamos, entre lo que llamamos humano y lo que llamamos cultura y el resto de la realidad puramente física y material. Y entonces, lo que ellos plantearon fue que toda la realidad, tanto las plantas como los animales e incluso los seres humanos se originaron en principios básicos como el agua, el aire, los átomos, en fin, ¿no? Recordamos pues cómo gente como Tales de Mileto pues hicieron propuestas de esta naturaleza. Claro, no llegaron, digamos, a desarrollar del todo la idea de la evolución, pero sí ya la semilla está colocada ahí como un principio explicativo a todo lo que hay, a todo lo que existe, ¿verdad? Ahora, un segundo momento en la idea de la evolución se dio en los siglos XVI, XVII y XVIII, unos casi 300 años en los cuales la idea volvió a reaparecer con un poco de fuerza, de insistencia después de bastante tiempo, ¿verdad? Ocurrió que en el contexto, digamos, de los estudios astronómicos, en el contexto de la geología y también de la paleontología, se, se lanzaron teorías respecto al universo, al sistema solar y los organismos que a partir de un germen, pues no solo fueron creciendo, no solo fueron multiplicándose, sino también tornándose cada vez más complejos, cada vez más complicados, pues, ¿verdad? Desde organismos unicelulares hasta organismos cada vez más complejos, ¿no? Entonces, este sería un segundo
momento. Ahora, un tercer momento en la historia, digamos, de la idea, pues lo encontramos en el siglo XIX, concretamente eh, con Lamarck, ¿verdad? Este botánico francés interesado fundamentalmente, como es obvio, en la flora y la fauna, ¿no? Entonces, Lamarck llevó a cabo su tarea intelectual entre 1809 y 1833, ¿verdad? En 1809, por ejemplo, publicó su filosofía zoológica y en 1815 su historia natural de los animales invertebrados. Ya hay aquí entonces una propuesta, digamos, evolutiva en torno al aparecimiento de ciertos organismos, ¿verdad? Entonces también fue un momento sumamente importante, pero obviamente quien se volvió famosísimo hasta el día de hoy, merced al empleo, digamos, del concepto de evolución, fue precisamente Charles Darwin, ¿verdad? Él fue realmente, a él se le debe el planteamiento y el desarrollo de la teoría moderna, podríamos decir, de la evolución, ¿no? Es decir, una propuesta mucho más compleja, mucho más abarcadora, ¿verdad? Diríamos que en esencia lo que Darwin realmente propuso es que un lento proceso de selección natural, ¿verdad? Dio origen a todas las formas de vida. Es decir, no hay realmente un organismo, una forma de vida que no proceda de ese proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces, la selección natural, pues, implica que los organismos menos preparados, menos capacitados para enfrentar sobre todo cambios radicales a nivel climático y a nivel de la dieta también, pues tuvieron que sucumbir y algunos pues generaron también mutaciones o cambios, digamos, radicales en su propia estructura con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones de vida, ¿no? Entonces, los conceptos que hemos señalado así muy rápidamente, pues son, entre otros, algunos de los conceptos acuñados por Charles Darwin, sumamente importantes para entender su propuesta, ¿verdad? Y pues su teoría completa la publicó, como todos lo recordamos, en el año de 1859, el origen de las especies. Entonces, hagamos un poquito de recuerdo y de énfasis más concreto en la idea de la selección natural, es decir, uno de los principios básicos del pensamiento evolutivo darwiniano es que hay una lucha feroz por la supervivencia debido precisamente a la escasez de alimentos, fundamentalmente a nivel estrictamente animal, eso es algo completamente innegable. Los animales no son productivos, no tienen, digamos, una economía estrictamente hablando, entendiendo la economía como un proceso que genera, que produce, digamos, bienes necesarios para la vida. Los animales realmente simple y sencillamente son predadores en general, ¿verdad? Es decir, consumen, aprovechan lo que la naturaleza sencillamente les da y es por eso que la lucha a ese nivel se torna completamente feroz, ¿verdad? Cosa que no necesariamente ocurre con los seres humanos, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de generar los bienes que son necesarios para la vida. Y no solo la posibilidad, sino
la absoluta y total necesidad de hacerlo, porque la naturaleza, pues a nosotros no nos da absolutamente nada, ¿verdad? Es decir, tenemos que poner en marcha el trabajo, la capacidad productiva, la cooperación basada en la división del trabajo para generar todo lo que es necesario para la supervivencia. Pero a nivel estrictamente animal, pues este principio es totalmente innegable, ¿no? La escasez, la ausencia total de medios hace que los organismos luchen a muerte por su propia supervivencia. Y por supuesto, uno de los principios básicos de la selección natural, según Darwin, es que solo sobreviven los más fuertes, los más robustos, los más saludables. Y entonces, pues los que no cumplen con esas características se ven obligados a sucumbir y a desaparecer, ¿verdad? O también se producen cambios muy importantes y radicales en los organismos con el propósito de adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Y entonces los sobrevivientes transmiten las características, las habilidades que han sido adquiridas y o desarrolladas a la nueva generación, ¿verdad? Lo cual pues no se da de la noche a la mañana. Esto lleva cientos de años, miles de años. Esa, primero, el proceso de adaptación, de generación de nuevas habilidades, en fin, de nuevas funciones, digamos, a nivel del organismo mismo, pero de aquí a que eso se genere y de aquí a que se transmita genética y biológicamente a las nuevas generaciones lleva muchísimo tiempo. ¿Verdad? Afortunadamente a nivel humano esto no ocurre. Es decir, si los cambios y las transformaciones a nivel de los seres humanos fuera algo estrictamente orgánico, algo estrictamente biológico, pues nos llevaría mucho tiempo transmitir a las nuevas generaciones pues esas capacidades de adaptación, esas capacidades de reaccionar y de actuar, pues nos llevaría muchísimo tiempo entre generación y generación esa transmisión. Afortunadamente no ocurre eso, digamos, a nivel humano. La transmisión más bien de todas aquellas características y formas de comportamiento que van a asegurar la supervivencia del individuo y también de la sociedad se transmiten de una generación a otra fácilmente y rápidamente. Es decir, 2 o 3 años son suficientes para que un niño pues haga suyas las conductas y los comportamientos que son necesarios para poder vivir en sociedad y asegurar así su propia supervivencia y la supervivencia del grupo también en términos generales. Entonces, aquí desde la perspectiva darwiniana, el mejoramiento, digamos, en la capacidad de adaptación es definitivamente algo clave en ese proceso evolutivo de los organismos, de las especies y de su sobrevivencia hasta el día de hoy. Bueno, hagamos un pequeño corolario de lo que hemos dicho hasta este momento. Lo que hemos querido realmente decir es que el concepto de evolución en su, podríamos decir, en su expresión más socorrida, más popular, pues ha sido un concepto eminentemente naturalista, relacionado, digamos, con lo biológico, relacionado con los organismos y con la vida biológica y zoológicamente entendida. Hemos dejado en claro que en ese sentido el énfasis del término evolución está puesto básicamente en lo orgánico y que los cambios y las transformaciones se dan a nivel
biológico, es decir, lo biológico es profundamente afectado, ¿verdad? En el sentido de surgir, de hacer surgir eh, pues funciones nuevas, habilidades, digamos, biológicamente entendidas nuevas. Es decir, el organismo o los organismos sufren cambios radicales, esenciales, con el propósito de que estén bien adaptados a las condiciones de vida. Y terminamos pues esta parte diciendo que las transformaciones que ocurren, que se dan, pues son transmitidas generacionalmente por vía genética, lo cual pues lleva bastante tiempo, bastante tiempo. Ahora, el concepto estrictamente naturalista de evolución tiene consecuencias, consecuencias que muchas veces se dan en el área de lo social, en el área de lo humano, de lo cultural también, ¿verdad? Y entonces, tratando de ser aquí muy puntual, la primera gran consecuencia del concepto naturalista, biológico, físico, digamos, de la evolución, es que influyó decididamente en el nacimiento de las ciencias sociales, ¿verdad? Incluso, digamos, en algunos autores, en la explicación, digamos, de los orígenes de la vida en sociedad, van exactamente por ese camino. Creo que uno de los claros ejemplos en ese sentido es Thomas Hobbes, ¿verdad? Quien a pesar de ser británico, al igual que lo fueron Locke y Hume, sin embargo, pues tenía ideas un poco diferentes. Si recordarán, el estado de naturaleza, según el pensamiento de Thomas Hobbes, era un estado de lucha a muerte, porque el instinto de la sobrevivencia era totalmente dominante, digamos, en los seres humanos. Pero Hobbes es únicamente un ejemplo, nada más. Hay muchos otros en los que se puede realmente ver cómo el concepto estrictamente natural de la evolución pues afectó enormemente las ciencias sociales, ¿verdad? Otro caso, digamos, estrictamente hablando, pues sería el caso de Augusto Comte, ¿verdad? El creador de la sociología, como le conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Uno puede ver ese naturalismo en el contexto del pensamiento de Augusto Comte, ya solo con el nombre que le dio a esta nueva disciplina, ¿verdad? Porque el primer nombre que llevó la sociología fue el de física social, ¿verdad? Entonces esto pues apunta al hecho de que Augusto Comte concebía la sociedad como un cuerpo físico más, como un conglomerado que como cuerpo pertenecía al ámbito estricto de la naturaleza, ¿no? Gobernada por leyes que había que descubrir, ¿verdad? Esa era la función tanto de la estática social, como le llamó, como de la dinámica social, como también la llamó Augusto Comte. Entonces, pues es indudable que esa visión naturalista de la sociedad y esa visión naturalista de la evolución, pues tuvieron influencias muy importantes en las ciencias sociales. De modo que, reiterando, digamos, en el pensamiento de Augusto Comte, el positivismo, recordémoslo, el positivismo fue considerado como el único método para hacer ciencia. Es decir, nada de referirse a cosas que pudieran estar detrás de los hechos. El mismo Comte decía, si hay algo detrás de los hechos, habrá que olvidarlo, habrá que dejarlo a un lado porque eso
definitivamente no importa. Lo que interesa son los hechos, así tal cual se nos presentan. No debemos preocuparnos por nada más. Y entonces ocurre, digamos, que la sociología como ciencia supuestamente de la sociedad surge con el interés, digamos, de asemejar, de igualar tanto las ciencias sociales a las ciencias naturales como la sociedad misma al ámbito de la naturaleza. Pero estas dos cuestiones definitivamente se dieron gracias a esta actitud positivista y gracias al naturalismo, ¿verdad? Confundir simple y sencillamente las ciencias sociales con las ciencias naturales o tratarlas como si fueran y confundir la sociedad también o fundir la sociedad con lo estrictamente físico y natural. Es decir, que la primera consecuencia, digámoslo así, del concepto naturalista de evolución fue un reduccionismo naturalista en relación a lo social y a las ciencias sociales en términos generales. Un reduccionismo naturalista o un naturalismo reduccionista, como podríamos decirlo también. Ahora, señalemos una segunda gran consecuencia, y es el surgimiento de esta nueva disciplina de la cual casi no solemos escuchar y que recibe el nombre de sociobiología. Si noten ustedes la mezcla, digamos, de los dos conceptos, social y biológico, ¿verdad? Es decir, hay una mezcolanza aquí, hay una relación estrecha entre lo social y lo biológico y lo social. Y se define la sociobiología como una rama de la biología evolutiva, ¿verdad? Una rama de la misma biología evolutiva. Y el responsable, podríamos decir, de esto fue Edward Osborne Wilson, quien en 1975 pues publicó su obra Sociobiología, la nueva síntesis, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos realmente a un experto, a un gran experto en el campo de la biología, que no puede, que no sabe ver o no quiere ver lo social como algo diferente y distinto, sino al contrario. Llegó a la conclusión de que lo social no tiene otra clase de explicaciones que explicaciones estrictamente naturales, biológicas y físicas, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva de la sociobiología y concretamente de Edward Osborne Wilson, todo comportamiento, toda conducta es el resultado de una interacción entre la herencia y el ambiente. Es decir, no somos realmente diferentes, no somos distintos a los animales que han tenido que adaptarse a los diferentes climas, a las diferentes condiciones de su entorno, ¿verdad? No hay prácticamente mayor distinción, mayor diferencia entre los seres humanos y el resto de organismos. De modo que nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestras acciones son realmente el resultado, el producto de esa interacción entre la herencia biológica que hemos recibido y el ambiente en el cual nos toca desenvolvernos y llevar a cabo nuestra existencia. Entonces, las preocupaciones, digamos, fundamentales también de los sociobiólogos son cuestiones tales como la territorialidad, por ejemplo, o la selección de pareja, o el altruismo, ¿verdad? Y por supuesto también la agresión, ¿verdad? Incluso han llegado, digamos, al punto de señalar que tanto la agresión como el altruismo son cuestiones originadas genéticamente, ¿verdad?
Incluso hablan los sociobiólogos de un gen altruista, ¿verdad? Entonces, en la medida en que ese gen pesa más en la estructura, digamos, del organismo, pues el individuo tiende a ser más o menos altruista, ¿verdad? Y por supuesto, estas conclusiones las obtienen basados básicamente en estudios animales, ¿verdad? Si las madres pelícano, por ejemplo, cuando el alimento escasea, pues los biólogos saben perfectamente bien que lo que hacen entonces es comenzar a arrancarse pedazos de su propia carne para poder alimentar a sus polluelos, ¿verdad? Y entonces al entender esta conducta y este comportamiento como algo biológico y genético, pues no dudan en llegar a la conclusión de que también los seres humanos debemos de tener, digamos, algún gen altruista que nos hace solidarizarnos con los demás, en fin, etcétera, ¿no? Y la territorialidad, pues también esta idea es propia del mundo animal, ¿verdad? Es decir, los animales suelen pelear cuando hay una invasión, digamos, a su territorio. De ahí la tendencia de los animales en general a marcar su territorio, a veces con olores, con aromas, a veces con sonidos también, ¿verdad? Entonces, el canto de las aves no es otra cosa que, digamos, el dejar en claro que ese es el territorio que entre comillas, le pertenece, ¿verdad? Entonces, lo que está realmente en discusión aquí es si realmente marcar con orines un árbol es exactamente igual al derecho de propiedad. Eso es lo que está definitivamente en juego acá, ¿verdad? Pero no dejan, insisto, los sociobiólogos y la sociobiología en términos generales en afirmar y en insistir, pues, que todas nuestras conductas y todos nuestros comportamientos, pues, son de origen estrictamente biológico en interacción con el ambiente en el cual los seres humanos nos desenvolvemos y vivimos. Entonces, para la sociobiología, todos los comportamientos sociales tienen una base genética, ¿verdad? Observando la conducta animal, como lo hemos dejado claro, espero yo, pues se puede explicar la conducta humana, se supone, ¿verdad? Teniendo en cuenta, digamos, la etología, o sea, el estudio de la conducta de los animales, la ecología y, por supuesto, también la genética. Es decir, los biólogos consideran, pues, que si va a ser científico el abordaje de los fenómenos sociales, de los comportamientos, de las conductas de los seres humanos en sociedad, pues esa explicación, si va a ser científica, tiene que estar basada definitivamente en lo genético, ¿verdad? Y en lo ecológico también, porque no nos distinguen, no nos diferencian realmente mucho del resto de animales, ¿verdad? Entonces, para señalar aquí otros puntos de interés en ese estricto sentido, pues podríamos traer eh, como recuerdo aquí o recordar aquí el interés en la talla macho-hembra, ¿verdad? Es decir, mientras los machos suelen ser más grandes, más fuertes, pues las hembras tienden a ser más pequeñas, más débiles, en fin, o la desadaptación también en un grupo ajeno, ¿verdad? Cosa que se ha estudiado mucho entre los animales, ¿no? Llegando incluso a la muerte incluso, ¿verdad? Es decir, a veces un animal que es ajeno al grupo, pues se le suele ser muerto, ¿verdad? Es decir, porque pues no hay tolerancia en el mundo animal en ese sentido, ¿verdad? No importa de qué clase de animales estemos hablando.
Y por supuesto también, digamos, una referencia como ejemplo a el periodo extendido de dependencia de las crías. Esto ocurre, digamos, según la sociobiología, en la medida en que el organismo es más complejo, ¿verdad? Es decir, entre más simple el organismo, pues menos tiempo se dedica a la crianza de las crías y a su cuidado, ¿verdad? La gran mayoría de animales que son muy simples, muy sencillos, digamos, en su constitución y en su comportamiento, pues simplemente traen nuevas crías al mundo y las abandonan, ¿verdad? Hay que vean realmente cómo salen, porque al fin y al cabo la naturaleza les ha dotado genética y biológicamente para la supervivencia, saber qué es lo que se come y lo que no se come, saber nadar, saber trepar, en fin, saber desgarrar con los dientes, en fin, todo eso es propio, digamos, de la herencia biológico-genética de los diferentes organismos. Bueno, yo voy a dejar este asunto aquí en este punto. Nos hace falta todavía un tiempo y toda una serie de cuestiones, argumentos, en fin, que tenemos que evaluar en relación con el concepto de evolución. Y el propósito, insisto, es aclarar que el concepto de evolución que se maneja de parte de los pensadores liberales para referirse a los orígenes de las instituciones sociales no tiene nada que ver con este concepto naturalista de evolución. No tiene nada que ver. Son temas completamente distintos, asuntos totalmente diferentes, aunque la terminología es de alguna manera parecida.